siendo algo muy complejo, pero desarrollar el despertar es muy exigente, pero debe ser la meta de todos nosotros como estudiantes. Todo ser que despierte o encarne su al ser, seguimos siendo estudiantes de la vida o nuestra propia vida. El espejo psicológico debemos aprender a mirarlo. El espejo físico, pues, nos ayuda muchísimo, claro que sí. La ciencia de los espejos es una ciencia que todo ser humano debe conocer. La importancia de saberse mirar en un espejo físico, que sea plano, que sea nítido, que sea completamente nítido. Pero el espejo espiritual se fabrica en el interior y es precisamente con la conciencia. Hoy vamos a continuar con este tema. Sí, el tema de la fisiología del ego, o sea, la fisiología de los parásitos psicológicos, porque en la psiquis hay muchísimas bondades, o sea, la presencia de Dios está en la psiquis humana, pero allí es donde se alojan los defectos para atacar y impedir que el ser humano ingrese a los soles, o sea, ingrese a la conciencia, ingrese al despertar propio. Mirarse uno mismo parece fácil, pero profundizar en la mirada muy exigente porque existen ondas de distorsión, ondas de desconcentración, ondas de distracción, ondas de identificación ajena, ondas de fascinación, ondas de sueño, que si no se estudian, el estudiante caemos o cae preso y no serviría mucho lo que esté puesto en el intelecto. Una, una falta de calcio en sangre en un paciente le quita la concentración, o sea, le va a quitar fuerza a la autoobservación. Y cuando digo a la autoobservación, que es un mecanismo de despertar, de vigilancia para despertar, estamos hablando de que el aparato traductor de impresiones psicológicas y emocionales está supeditado a presentarse en el hígado, como lo estudiamos la semana pasada. Pero preguntarle a un estudiante cuántas veces limpia el hígado al año o al heliocrón, uno encuentra que hay muchísimos pañitos de agua tibia, o sea, poca seriedad en el trabajo interno, pero cuando ya se acentúa el trabajo o la labor interna, descubrimos que, uy, muchísimo nos falta. Pero debemos alentarnos porque nos falta menos que cuando empezamos. Y esto es un camino que no termina en esta esfera. El camino de la liberación al final termina en los soles. Y cuando digo termina no es porque allá pare, sino porque allá es la meta. Es, como su nombre lo dice, la meta es introduzca, métase, metámonos para llegar. Un paciente o un ser humano, un estudiante que no sepa que la química es la base de la alquimia, fracasa en el trato espiritual. Y el calcio es un electrolito que ayuda a la conexión neuronal o neurológica para que en las neuronas haya lo que son. Las neuronas son los soles. Vea una neurona al microscopio y ¿qué vemos? Soles. Es el sol que alumbra internamente, es la energía, el transportador energético. Y con ellos hay soles purgatorios o neuronas purgatorias que están en cuarta dimensión y es el sistema bioenergético que el cuerpo tiene, o sea, los nadis, los conductos energéticos, donde se transita el chi o la energía vital de nosotros. Entonces, cuando los maestros nos empezaron a explicar la importancia de conocer que un médico, todo estudiante debe ser médico para poder comprender la psicología humana, debe ser médico de sí mismo, de nosotros mismos. ¿Y la medicina qué nos enseña? La medicina nos enseña que lo que nos dijo el maestro cuando estuvo en el cuerpo físico de Hipócrates,
el primer facultativo, el primer decano de la universidad, las universidades griegas en medicina, no titulaba al médico que no fuera experto en cocina. Si el médico no sabía el laboratorio donde se fragua la salud, no, no es médico. ¿Y dónde se fragua la salud de un ser humano? Pues en lo que come, en la forma como prepara los nutrientes que físicamente van a nutrir en la emoción, el alma, la mente de la persona. Entonces, para continuar con este tema, vamos a preguntar cómo se está oyendo en la sala. Adelante. ¿Alguna persona que esté en la sala que Se abra el oye muy fono bien, y nos maestro. diga cómo están oyendo? Maestro, ¿sí me alcanza a escuchar? ¿Y con quién hablamos? Tuquipel, maestro. Ah, Tuquipel, claro, mijo, estamos oyendo. ¿Cómo se De aquí. oye? Muy bien, maestro. Yo estoy quedando aquí trabajando, pero bien. Ah, bueno, bueno, cuídese mucho. Estoy excelente. Céntrese en Tranquilo, la bici maestro. para que la vida proteja y su conciencia también. Sí, señora. Listo, maestro. Bueno, vamos a pedir que otros dos seres que estén en la sala, ojalá en regiones diferentes a la de la capital de Colombia, Bogotá, donde se comunica el joven que acabó de entrar en línea, alguien que también nos diga cómo se está oyendo en la sala. Adelante. En México se escucha bien. ¿Con quién estamos comunicándonos? Adelante. Aurora, Aurora, señorita Aurora o señora Aurora, su merced de qué área de México nos comunica en Guadalajara, Jalisco. y qué la motiva a su merced a estudiar en esta Universidad de la Vida Espiritual el Taoísmo. Adelante. Conocimiento interior. Conocimiento interior, perfecto. Y en este momento, ¿qué está estudiando aparte del taoísmo? Eh, en este momento acabo de terminar un curso de constelaciones familiares. Excelente. Bueno, madre, bien llegada y gratitud por comunicarse. Ahí estamos en línea. Gracias. También estudié uno de biodescodificación. Constelaciones familiares y biodescodificación. Su merced ha estudiado la gnosis. No, aún no encuentro dónde, en qué lugar pueda haber aquí en mi localidad. Ya ha estudiado el Tao. He entrado a las conferencias que imparten ustedes, y la verdad me interesa mucho ese tipo de conocimiento. Perfecto, madre. Gratitud por estar ahí y estamos para servirle. Gracias. Bueno, ahora vamos a oír a una tercera persona que nos dé la oportunidad de comunicar cómo se está oyendo y desde dónde nos están oyendo. Adelante. Desde Carta Nuestra, Laudeimar, estamos oyendo bien. Apareció la Laudeimar otra vez, mira. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud desde Cuenca, Ecuador. Le estamos ¿Con quién oyendo hablamos? con Galo Chandi. Hágalo, tenga vuestra merced. Muy buen día y bien llegado sea. Gratitud por comunicarse. Y vamos a continuar. Si hay alguien más que quiera hablar, lo puede hacer. Es que se está oyendo como una interferencia. Tranquilo, pueden decir si es que alguien más quiere hablar. Adelante. Bueno, entonces, como veníamos estudiando, conocer la fisiología del ego es muy importante para uno ir a la raíz del tema.
un ejército sitiado al cual no se le permita ingreso de alimentos, se entregará y puede ser derrotado en su ímpetu por continuar en la guerra. Por eso los maestros, el maestro Kelly Zeus, que es el mismo gurú Adolfito que instruyó al maestro Samael Aún Beor, hoy Samael Jovator Beor, que es el mismo Moisés, que dirigió y dirige al pueblo de Dios hacia los soles prometidos, pero para poder ingresar a los soles prometidos se necesita conocer dónde están ubicados. Y por eso ellos vinieron a desvelar una multitud de elementos que nos hacían, que nos estaban haciendo fracasar en el avance del camino espiritual. Decíamos que el médico, que Hipócrates, que fue un cuerpo físico de Induceus, de Atlas, de Moisés, en aquellos días, y que vino a entregar la forma de sustentar la vida, que es la salud. Un cuerpo sin salud se está muriendo. O sea, la vida se está escapando, el Cristo se está yendo de esa viteria o de ese conector con la tercera dimensión. Entonces, este maestro llamado Hipócrates, que significa el gobierno de Dios en los abismos, enseñó que el médico debíamos saber de cocina, debíamos preparar la base que más asiste energéticamente al ser humano. Claro, las emociones ingresan, los pensamientos ingresan como un alimento al organismo humano, empero la bioquímica es importante. Y aquí no queremos que se determine que el taoísmo es una filosofía de cocina, porque no es solo eso, eso es una base muy especial, pero muy ínfima en comparación con lo que hay que estudiar ahí para arriba o ahí para adentro. Pero estudiarlo, tenemos que hacerlo. Y es mi deber hoy decirles que un paciente en desnutrición, si no es médico de sí mismo, para conocer qué elementos está comiendo, y debemos saltarnos del sueño profundo o de la identificación de creer que mientras sepa rico el alimento es bueno, y necesitemos empezar a estudiar con un poquito más de seriedad qué estamos llevando al interior de nuestro templo, cuerpo, nuestro organismo. Cuando hablamos del interior, no solo estamos hablando de la materia, estamos hablando de los cuerpos internos, ya que la energía que sostiene los cuerpos internos se forma gratísimas, en parte muy alta, a los alimentos que se están incorporando. Entonces, un estudiante que desconozca que un desbalance de potasio, o de cloro, o de sodio, o de calcio, o de fósforo, o de magnesio, lo puede llevar a estar por fuera de la doctrina, o sea, a que esta persona pierda la valoración o la conexión con la conciencia. Una persona se puede desbalancear, puede perder electrolitos muy fácil, porque nosotros, si tenemos una actividad fuerte, sudamos, allí se están yendo los electrolitos. Si sudamos, si lloramos, si hablamos, si orinamos, si evacuamos el intestino, si hay una hemorragia, en el caso de las damas que tienen hemorragias mensuales, pues hombre, se van a perder muchísimos electrolitos y se requiere despertar en saber cómo los vamos a sustituir, no solo cómo los vamos a ingresar al cuerpo, sino cómo los vamos a apropiar, o sea, que sean propios, que sean ya formando parte de los órganos del cuerpo. Entonces, identificar las fuentes de sales minerales es importante, y en eso quiero enfocarme hoy, para que la clave de sol, las técnicas del despertar de la conciencia, la conjuración mental y la conexión mental con la conciencia para progresar, requiere que se conozca este proceso, que es las dos fuentes más ricas de sales que nosotros los seres humanos tenemos en esta esfera, en forma muy, pero muy amplia, y es en las frutas y las verduras. Realmente es extraordinariamente grande
el océano de frutas y verduras que hay en el planeta. Pero los seres humanos tenemos tan cerquita la bondad, pero tan lejos para reconocerla por causa de la ignorancia. Si se miran cuántas clases de familias taxonómicamente hablando, o sea, familias vegetales hay en la tierra, eso es algo, la verdad, infinito. Pero lo que se está aprovechando es muy poco. Cuando se le habla a un estudiante o se nos hablaba a nosotros, el maestro en el templo, en el monasterio donde vivimos con él, los casos más graves de salud los combatía con lo que tenía al lado, con lo que tenía cerca. Porque eso es el despertar de la conciencia, saber la ciencia que está cerca dentro de nos y aún más cerca alrededor. Pero cuando no se conoce esto, se sufre. Porque como decía un día un maestro de la Logia Blanca, a veces se vive dentro de un cielo al cual nosotros volvemos un infierno. O a veces se vive dentro de un infierno al cual podemos volverlo un cielo. A veces en el cielo hay mucha guerra y a veces en el infierno hay mucha paz. Y debemos saber seleccionar estos dos puntos. Cuando hablamos de verduras y frutas, estamos hablando de todo lo que tiene color verde. Todo lo que tenga verde es verdura. Y los frutos son el resultado de una flor. Claro, todo viene de la semilla. Las semillas están en la flor o vienen en la flor también. ¿Y qué sucede? El polen, que es el elemento fecundativo de una planta, es el semen de la planta. En su forma más transportable, se lo lleva el viento, los insectos, a veces el agua, a veces el ser humano, diferentes formas de cruce o de polinización que se cruza para propagar la vida. Pero hoy quiero que su merced se sienta a mirar cuántas verduras y cuántas frutas tiene en su casa. El maestro en el templo nos enseñó que el karma de un ser humano, la rueda del samsara, es tener el cielo al frente y verlo como infierno. O al revés, tener el infierno al frente y verlo como un cielo. Ese pasto que su merced y que yo y que muchos de nosotros pisamos constantemente en diferentes áreas de la esfera o del planeta, ese pasto tiene un secreto muy grande. Son las microcilias o los vellos de la madre tierra. Es una especie de comunicadores cósmicos y espirituales y físico-químicos, transformadores de la energía solar y cósmica en materia orgánica o en viteria orgánica. Ese pasto tan despreciado por la humanidad y que generalmente se le da a las vacas es una de las fuentes más ricas en minerales, que son los conectores electrolíticos para que la conciencia fisiológica esté despierta o esté activa para poder despertarse, que esté hábil para poder despertarse, que esté habilitada para poder despertar. Pero hay minerales muriendo y hay minerales vitales o vivos. Nosotros los seres humanos nos hemos enfocado mucho en el cocinado y el cocinado hace perder muchos nutrientes. Pero hay energía viva o alimento viviente, alimento vital, que tiene todo el potencial de la vida ahí mostrándose. ¿Y cómo se logra? Precisamente estamos hablando del pasto. Es que el nombre lo dice, es un código secreto. Pasto, todo paz, la paz de todo se encuentra ahí. En esas moléculas clorofílicas cuya base central es el magnesio. Oiga, de verdad que el magnesio nos hace perder o mutar la necedad que tenemos.
Una persona necia, una persona testaruda, una persona caprichosita, ese es el material egoico que se tiene. Pero cuando hay deficiencia de magnesio, es muy complejo que entre el calcio, que es un fijador de conexión eléctrica, o sea, de impulso eléctrico, de corriente nerviosa o de bioenergía en nosotros. Y resulta que el pasto la tiene en cantidades extraordinarias. Dígale a un paciente, como le dije hace unos días a un paciente, que la medicina que él tenía era comer pasto. Me miraba dudoso de que estuviera en mis cabales, pero comprende y comprendía que la sociedad está dormida dentro de un sopor en la cual clama salud, pero la salud le está gritando y esta persona la estaba o la estamos pisando. El pasto, la clorofila del pasto es riquísima en estos electrolitos que ayudan a que las neuronas sean hábiles para transportar conciencia en nosotros. O sea, la fisicoquímica de la conciencia es la antítesis de la fisicoquímica de la inconsciencia o del ego. Por eso, una persona que se nutra con microminerales artificiales o sintéticos emanados, anilinas le llama el mundo, anolinas o líneas del ano, líneas de la cola, del cundartiguador, líneas de Satán, eso está claro hasta en el nombre, anilinas. Pero los microminerales que Dios hizo son los que pigmentan en una forma positiva, adecuada, la naturaleza, y en los vegetales se encuentra en escala muy, muy alta. ¿Por qué fue que el planeta que es verde se ve azul desde arriba? Porque esa es la energía vital que tiene el verde. Es un azul plateado, hermosísimo. Y el pasto genera ese tipo de energía. Haga la prueba, consiga ya en su tierra, en su lugar donde vive, los 10 últimos centímetros del pasto limpio que hay y licúelos. O si los puede, si tiene un extractor de zumos, mucho mejor, para que extraiga la clorofila o la clarafila, la fila de los claros, de los despiertos que tiene el pasto, para poner un ejemplo, porque hay muchos otros vegetales, pero el pasto abunda en el planeta en forma exageradamente extraordinaria. Haga por 7 días, ahorita que estamos en creciente sobre la esfera, inícielo y tómese el contenido de 3 cucharadas soperas, o sea, más o menos 30 centímetros cúbicos de clorofila de pasto, distribuida en 3 horas diferentes del día, o sea, 10 en la mañana, 10 en la mediodía y 10 en la tarde. Y va a descubrir cómo la mayoría de las enfermedades empiezan a perder fuerza, o sea, los defectos pierden fuerza. ¿Por qué? Porque el defecto es la ausencia de la virtud. O sea, el defecto es una virtud deshidrogenizada, una virtud desnutrida, decía o dice el maestro. Cuando una persona está bien nutrida, las virtudes aparecen. Cuando hablamos de bien nutrida, no estamos hablando en cantidad solamente, estamos hablando en calidad, porque conocemos cantidad de personas muy bien nutridas en cuanto a cantidad de elementos, así sean sintéticos o artificiales, y el cuerpo desarrolla una estructura aparentemente armoniosa. Pero la armonía es que la materia, la energía y la conciencia estén en la misma dirección. Eso significa armonía. Pero hay muchas sustancias químicas que son desarmónicas o desarmonizadas. Y por eso ve uno unas estructuras físicas muy, pero muy, digamos, hermosas, muy desarrolladas, pero internamente hay un desequilibrio muy grande, muy grande. ¿Y por qué? Porque tienen adentro sustitutos de ego o sustancias ego caminando todo el tiempo en célula. O sea, muchas sustancias artificiales, y las naturales son despreciadas. Cuando el maestro Samael Aumbeor en México develó que después de muchos años de trabajo psicológico para utilizar diferentes técnicas para eliminar el ego, él había fracasado en su intento y que le pidió a la Madre Divina que le ayudara, y la Madre Divina le ayudó. Pero el maestro Samael en esa época no explicó
las 7 manifestaciones de la Madre Divina y que la Madre Naturaleza es una de ellas. La Madre Ramio, o sea, la Madre Divina regente de las ramas. Ramas es precisamente los cogollitos de las plantitas, de los arbustos, de los árboles, de las verduras, de las hortalizas. Y ahí la Madre Ramio, la Madre Divina nos está ofreciendo su perdón, pero nosotros estábamos esperando era que la Madre Divina en un ritual nos quitara todo sin el menor esfuerzo propio. Ese fue nuestro error, que nos quedamos en volvernos a alimentar el ego pedigüeño creyendo que éramos humildes al pedirle a nuestra Madre Divina que nos ayudara a convertir tal o cual demonio, ego, defecto, yo, etcétera. ¿Por qué fracasamos? Porque la Madre Divina no es esclava de ningún rogativo. La madre a un hijo cansón, un hijo desobediente, no le va a hacer caso. ¿O qué dicen sus mercedes? Y así nos explicó el maestro. A ustedes se les enseñó que le pidieran los elementales que les ayudaran en tal o cual, o a los jueces de la ley que les ayudaran en tal o cual problema de su vida, pero ustedes nunca aprendieron cómo era que se oía la respuesta. No se les explicó eso a todos. Y la mayoría consideraban que preguntar era obligatoriamente una aceptación. Entonces pido permiso a esta planta para que me deje cortar sus ramas. Eso no significa que la planta se lo va a otorgar, o el regente elemental de la planta. Que pido a los jueces de la ley que me ayuden a negociar tal o cual karma. Eso no significa que el juez va a obedecerle porque lo está pidiendo. Claro, se nos dijo pedir, se os dará. Pero hay que saber pedir, porque el que pide sin haber dado, esa persona difícilmente recibirá. Cuando hablamos de dar más, de dar más, de dar más, es que, hombre, como el maestro nos enseñó, cuando el maestro Kelly Zeus hizo una selección con el maestro Samael para preparar médicos de medicina universal, no solo es médicos que conozcamos la didáctica o la teoría del proceso, del ejercicio médico, es que encarnáramos la conciencia de ser médico. ¿Por qué? Porque curar a un enfermo puede ser una gran maldad si no se le enseña al enfermo que él mismo está produciendo la enfermedad o estamos produciendo la enfermedad. El origen psicológico de la enfermedad no es el único, hay orígenes mentales de la enfermedad, hay orígenes emocionales de la enfermedad, hay orígenes vitales de la enfermedad o bioenergéticos de la enfermedad, hay orígenes físico-químicos de la enfermedad y todos debemos tocarlo. Entonces el maestro nos explicaba como médicos que debíamos pasar siendo enfermeros o saluderos, como el maestro le decía. Un ser despierto no le llama enfermero, porque el enfermero está cosechando enfermedades, en cambio el saludero cosecha la salud. Y es el objetivo real. En esta tierra se enfoca más el estudio al ego, a la enfermedad, pero poco a la virtud, y por eso despreciamos la presencia de Dios por dedicarnos a la presencia de Satán o del mal, del ego. Y se le pone más importancia a veces a lo uno que a lo otro, pero, como el maestro nos dijo, se tiene que conocer el bien y el mal, porque si no se identifica o diferencia lo uno de lo otro, podemos estar confundiendo lo malo por bueno o lo bueno por malo. Entonces el maestro nos exigía que el que quería ser médico debía pasar por ser saludero, o sea, un ser que en la práctica no solo dé órdenes de salud, sino que la fabrique a través del procedimiento y se la lleve y atienda al paciente o al impaciente, al curándose, como el maestro le llamaba, al alentándose. Así le llaman los maestros de la logia blanca a las personas cuando están padeciendo alguna deficiencia. El alentando, o sea, dan un programa basado en una palabra positiva, creativa. Un alentando significa que ya está dando la orden de que se está alentando, se está llenando de aliento. En cambio, decir un enfermo es un ser que está abajo en los abismos, en el infierno. Eso significa enfermedad, estado, edad de los abismos, edad inferiorizada o conciencia inferiorizada.
Entonces nos exigía que debíamos cuidar a alguien que se estuviera alentando. Y ese esfuerzo por hacer que la persona se ponga saludable no solo es mover las manos, es utilizar la fuerza mental, el mantra, la palabra, pero también es utilizar la emoción positiva por alcanzar ese éxito en la persona. Pero también es saber en lo físico mover las manos, los pies para construir, fabricar, mezclar los medicamentos o las plantas que van a llevar el elemental, la fuerza vital del elemental a ese cuerpo físico que está en deterioro y a esas virtudes que están desmejoradas, pero que pueden subir, pueden mejorar. El pasto es un desierto grandiosísimo. ¿Cuántos miles de elementales están siendo despreciados por nosotros los seres humanos por ignorancia? ¿Y la ignorancia qué es? Es inconsciencia. Es inconsciencia. Entonces, los invito a que hagan la prueba de los 7 días con pasto, tomando el zumo de pasto, y van a ver la riqueza electrolítica que podemos introducir al organismo para ausentar o aumentar la bioquímica de la virtud, que es la transformación de la fisiología del ego, de mala en buena o de negativa y desordenada en positiva. No es lo mismo aportar calcio artificial producido a base de mezclas de algunos sintéticos y derivados de petróleo que consumir el pasto. Mire el pasto, el humilde pasto, el amoroso pasto, el bondadoso pasto, a la madre Ramio me está dando eso. Y eso es lo que el maestro Samael nos dijo, que después de mucho trabajar con diferentes técnicas para eliminar el ego, había fracasado en el intento porque la raíz del ego seguía viva y volvía a resucitar el ego. O sea, que si nosotros trabajamos este mes con el ego de la ira, el segundo mes con el ego de la lujuria, el tercer mes con el ego de la pereza, el cuarto mes con el ego de la gula, cuando iba el quinto mes, ya el primero ya estaba otra vez desarrollándose. ¿Y por qué? No porque la manifestación emocional se estuviera presentando, la manifestación mental o psíquica, porque la química del ego nosotros la estábamos introduciendo en cantidades extraordinarias al organismo. Y por eso se fracasa y se fracasaba. Pero por eso también se triunfa y se triunfaba cuando se hacían las cosas bien. Por eso el maestro Samael forjó la mayor evolución de sus discípulos en un monasterio en la selva, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. El maestro Kelly lo forjó allá en una selva, en un templo actual que se llama Sacro Aquarius, en otra selva del Pacífico, allá en Chocó, cerca de Buenaventura. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza está viva, latente, activa allí. Mire, un precursor de la virtud para conocer la fisiología del ego. El ego se nutre con los ruidos discordantes. Esas músicas modernas son ruidos discordantes, frecuencias de verbo infernal, de sonido malsano, desequilibrante. Pero su merced oye un grillito en la noche, en medio de la selva, del bosque, los pajaritos que ellos entonan un concierto hermosísimo todas las tardes y todas las madrugadas y aún durante todo el día. Pero ellos no entonan el mismo concierto, ellos tienen diseñado en su interior como máquinas biológicas hechas por los cosmocreadores. La terapia, cuando un pajarito llegue cerca a su merced, tenga la absoluta certeza de que la conciencia cósmica universal, la Madre Divina, lo mandó. El Padre Divino lo mandó. El Cristo cósmico lo mandaron a que cumplan su misión y nosotros somos los favorecidos. Pero por distracción, por no tener conciencia de que ahí es donde debemos oír esa música, esa es la que tenemos que oír, y no la música discordante que hacen los defectos encarnados en los humanos, donde realmente es un desorden hasta molesto auditivamente. Antiguamente, en los imperios romanos, los césares utilizaban mucho, y eso el maestro Samael nos lo recalcó mucho. Los césares utilizaban mucho los grillos y los ponían en una jaulita resonadora, así se llama, en una jaula de oro. No porque fueran de estatus social alto, no, es que el oro es resonante, el oro es conductor de la energía y el verbo lo emite, lo hace vibrar a un nivel superior.
y ponían el grillito ahí en esa jaulita y él empezaba a entonar su concierto y lo utilizaban para limpiar la mente. El grillo limpia nuestra mente. ¿Y qué es limpiar? Pues de todas las suciedades que todos los días, no solo tenemos que lavar la ropa todos los días o lavarnos el cuerpo físico, también hay que lavar la mente todos los días y la madre naturaleza, la madre divina nos manda el proceso, pero no lo usamos y todavía en muchos aspectos no lo usamos. Ese pajarito, esas ranitas, esos agridecitos, esas cabritas, esas vaquitas, esas gallinitas, esos gallos, esas palomas, la brisa del viento, son vibraciones virtuosas que la virtud meneste, Dios meneste en nosotros, la conciencia lo meneste para alimentarse del que verdaderamente corresponde, pero no en las ciudades y en el modernismo, en lo moderno, como su nombre lo dice, moderno, moderno, no madre, negación de la madre divina. Nos dedicamos, es a lo al revés, a lo artificial, a la música de sintetizadores, de copiadores, falsificadores de los sonidos verdaderos de la madre natura. Mira, oír el sonido de un riachuelo, de un río, y saber conectarse con el sonido, eso trae muchos poderes espirituales, muchos beneficios físico-químicos también. Esos elementos o elementos ciertos hacen que la virtud se desarrolle y no alimentemos más la fisiología del ego. Claro, hay música que hacen los hombres, que llaman música campesina, música tradicional, natural, que se hacen con instrumentos hechos en madera, con cuernos, como el chofar, como las flautas, como las quenas, como las zampoñas, como algunas guitarras, violines y demás, que generan una ayuda grandísima, son música de clase, pero se llama música clásica. Pero hoy en la clásica tan mal se mete el ego, porque hay autores que descubrieron las notas, las octavas musicales para alimentar el ego, enviados por el mal, caso propio de, de Sebastián Bach o del famoso Bach, que hizo música y suena muy bonito, pero tiene un leudo interno musical que hace que se dañe la frecuencia interna de la virtud y se alimente más la del ego. Si se oye la música de Beethoven, de Mozart y de otros autores que son de música clásica, uno entra en una vibración espiritual de virtud especial, o sea, de armonía, de bienestar, de salud. Un órgano que oiga música clásica de estos autores simbrados, por ejemplo, hace unos días o unos meses el maestro nos hicimos un estudio de un antiguo músico que casi está en el olvido y se llamaba José Pepino Verdi. Este autor fue un retorno del maestro precisamente de Moisés en la línea musical y movía temas para modificar la conducta psicológica de los seres humanos en forma positiva. Y de verdad que hasta el nombre lo dice, Verdi significa verdad, o sea, entrar a la música verdadera. Y esa música compenetra estados de bienestar. Cuando se mira a una persona que está acosada por persecuciones, angustias, tensiones exageradas, estados de ira o de susto, nerviosismo, ansiedad, estrés y demás, se distorsionan las frecuencias y el máximo estado de distorsión se llama cáncer y el máximo estado de armonía se llama paz. Resulta que el cáncer es un cansancio y la paz es un ahorro de energía. Entonces, Hermagnus, estudiar la fisiología de la virtud y del ego es muy importante. En estos instantes, en este lugar está lloviznando.
el ruido o el son que produce la lluvia genera un beneficio. Estábamos con el maestro allá y el maestro nos decía, los que vivan cerca a los ríos, a los riachuelos, ubiquen la cabeza en dirección a la corriente de agua limpia que tengan cerca donde estén. Y no hay persona que sufra insomnio, ¿verdad? Por más enferma que esté, que tenga un desequilibrio de melatonina o serotonina, que le falten nutrientes, cuando la corriente se ubica a la persona con la cabeza en dirección a la corriente del riachuelo, del arroyo, de la quebradita o del río, vean, se armoniza ese ser y va a crecer en todos los aspectos, física, moral y espiritualmente. Eso se llama salud. Pero esos secretos, como son gratis, son eventos que usted no tiene que recurrir a pagarle a ninguna entidad. Entonces, la gente a veces no las valora, no las valoramos. Si va a una entidad y le hacen un estudio de psicología transpersonal, de biodescodificación, de psicología moderna o estudios importantes y pagan, la gente le pone cuidado. Pero cuando se entregan informaciones de estas, como los maestros hicieron para despertarnos la conciencia, y como son gratis, la gente no las valora. La gente tiene un nivel de autoestima tan grande que los tesoros más grandes, que son los que Dios da, no los valoramos suficientemente. Pero podemos valorarlo, claro es que sí. Ese es el objetivo de esta reunión, que valoremos estos aspectos tan singulares y que los maestros de la Logia Blanca, nuestros maestres, nos han forjado y nos convirtieron en instructores o maestros de un pueblo para que enseñemos esto. Está en sus manos, estimado público oyente. ¿Cuándo iniciará a aprovecharlos con conciencia? Porque era su merced, sí, yo oigo los pajaritos, pues una cosa es que su merced los oiga de vez en cuando así accidentalmente, y otra cosa es cuando uno empieza a ubicarle conciencia, cuidado verdadero, sensibilidad. ¿A qué están diciendo los pajaritos? Y uno introduzca esa vibración por el oído izquierdo y la lleva a recorrer los órganos que están afectados, o quizás los estados mentales que están haciéndonos pasar tensiones, o quizás las distorsiones psicológicas que tengamos, o las emociones fuertes, etcétera. Qué calidad, qué bendiceles Dios, tan sencillo y tan bonito, tan hermoso, tan claro, tan humilde íntimo, tan humildemente sencillo. Vamos a abrir un espacio para que 6 personas que estén en la sala manifiesten de esto que se está estudiando, qué han comprendido y qué podemos aprender, tomar, aprovechar de este estudio. Adelante. Estamos oyendo. Abran el fono y comuniquen también su sentir, hermanos. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, venerable maestro Arcolanda. Tengo una pregunta. Aló. Maestro, una persona que haya tenido una diarrea por motivo viral, en esos días puede hacerse la prepurga y la purga. ¿Fue oído? Sí, madre, claro que le fue oído. Mira, mamá, cuando un paciente está con procesos diarreicos, o lo que llaman cárceles diarreicas o cuadros diarreicos, como su nombre lo dice, diarrea es el día de la madre rea, es una expresión de la madre divina. La madre divina rea se encarga de eliminar a través de los diferentes sistemas de drenaje los tóxicos que el cuerpo tiene, inclusive los virus intestinales. Entonces, el paciente purgarse o laxarse en esos días, pues no sería lo más conveniente porque está
en un proceso de eliminación excesiva para que otros. Lo que tiene que hacer es hidratarse y electrolificarse, recuperando los electrolitos adecuados, las sales minerales adecuadas, con el suero, un suerito que se puede hacer con zumos de vegetales. O como lo hemos enseñado, hay un suero isotónico que se prepara con, ojalá lo tomen, es en 1 litro de agua, agua limpia o pura, que ahora está almacenada en recipientes de cristal o de barro o de madera. Allí se ubica el zumo de 3 limones por 1 litro de agua, el zumo de 3 limones, limones ojalá que sean criollos, o sea, que no sean híbridos. Allí se ubica una cucharadita dulcera de bicarbonato sódico, una cucharadita dulcera de sal marina, y después de esto se endulza con miel de abejas al gusto. Más o menos son como 5 cucharadas de miel de abejas por 1 litro. O sea, 10, son 50 centímetros cúbicos de miel de abejas. Entonces, y si le quiere agregar el zumo de media naranja dulce, excelente. Eso le da el aporte de todas las sales que el cuerpo necesita en forma equilibrada o isotónica. Y esto permite que la membrana celular permita el paso de estas sales y el paciente se regule rápido. El suero que venden en las droguerías es un suero artificial y aún cumple la misión, pero el cuerpo se acostumbra al engaño y después le manda una enfermedad de engaño que se llama una enfermedad autoinmune, y el curándose o alentándose empieza a mirar que lo que tanto acumuló en años, el cuerpo se lo devolvió en una factura de cobro que se llama enfermedad o enfermedad. ¿Podemos superar eso? Claro, este suerito que le estoy recomendando es fácil. O si su merced está viendo en la costa agua de coco, aplícale un poco de miel de abejas y para de contar. Tiene excelente efecto electropositivo en el organismo humano. O el agua marina. Toma un vaso de agua marina, de mar adentro, obviamente, no el que está ahí en la playa, el de mar adentro. O hay 1 metro de profundidad de la playa, se puede, pero ojalá más adentro mejor porque es más limpia. Y por cada vaso de agua marina, mézclele 3 de agua dulce. Y tiene su merced el suero de la madre divina naturaleza, a nuestra madre. Se lo aporta a esos pacientes. Si le quieren aportar un poquito de miel de abejas, excelente. Les va a gustar y va a ser una de las fórmulas más poderosas para restituir elementos o sales electrolíticas al cuerpo para que haya una buena conexión entre la materia, la energía y la conciencia. Hasta ahí la respuesta, venerable Laudeimar. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte de este estudio que estamos haciendo sobre la fisiología del ego y de la virtud? Adelante. Maestro, gratísimas. ¿Y a los cuántos días puede hacerse la purga y la prepurga? Cuando el paciente esté compensado, que ya se sienta fuerte y vital, lo puede hacer. Maestro, ¿me redice la cantidad de miel en el primer caso, que la persona no consiga agua de mar o no consiga el agua de coco? ¿Qué cantidad Por litro de de agua, 5 cucharadas soperas. 5 cucharadas soperas de miel, gratísimas? De miel pura, obviamente, que no sea miel artificial porque no valdría el proceso. Gratísimas, venerable maestro. Tranquila, Laudeimar. Bueno, vamos a oír a otros 5 miembros de la sala que nos hablen de qué les ha aportado este inicio de estudio de la fisiología del ego y de la virtud a sus vidas, o qué han resumido al tema. Adelante. Muy buen día, maestro.
Sí, en estos días que me estuve en el templo, pues varias veces escuché los pajaritos en la madrugada, pero uno a veces pues no pone suficiente atención a eso y sí me parecía muy bonito e incluso sentía en unos instantes algo de, no cierto, de paz y alegría. E igual cuando voy al campo, pues algo similar, algo parecido siento cuando escucho cantar los pájaros. E incluso en las ciudades, pero en las ciudades pues a veces uno lamentablemente pues escucha son, a veces son pajaritos que están enjaulados o va caminando uno por las calles y escucha los pajaritos, pero no sabe o ve que están enjaulados, entonces pues a veces pues eso me causa tristeza, pero sí es muy bonito escuchar los pájaros y los grillos, maestro. Esa era mi impresión, sí, que otra cosa, ¿qué cantidad de pasto debe uno consumir y la cantidad de agua para consumir estos 7 días? Gratísimos, maestro. Lo que le decía, que su merced saquen 3 cucharaditas soperas de zumo de pasto y se la toman en el día. Zumo es sin agua, o sea, machacar el pasto con una piedrita en un morterito que llaman o un vasito para extraerle el zumo. Y cuando tengan las 3 cucharadas, sacan una cucharada para la mañana, otra para una hora antes del almuerzo o sustento y otra para una hora antes de la cena. Y la toman y es una medicina de laboratorio. Permítame hacer la propaganda. Laboratorio Madre Divina para vuestro organismo. Completa, inti gratis. El envase viene gratuito. El laboratorio es certificado. Tiene más de 18 millones de años de evolución. O sea que 2 siglos que tiene aquí la evolución de los laboratorios de la Tierra no están ni en pañales. La Madre Divina tiene para nosotros los laboratorios más avanzados del cosmos o de la esfera. Y ojalá los miremos para ganar el beneficio del bienestar. Adelante, otro ser que quiera reflexionar sobre el tema o el estudio que estamos haciendo o iniciamos a hacer en estos días. Adelante. Sea un excelente día para su merced. Les saluda Nahual Tabat de México. Un gusto oírle, venerable maestro Ercolanda. Pues uno sabe a veces eh, que están avisando, digamos, las aves que están dando algún mensaje. De pronto algunas hemos aprendido dependiendo a la hora que cantan o dependiendo qué ave nos están visitando. Bueno, ahorita mismo tengo acá frente a mí un colibrí, más arriba tengo unas tortolitas. Por ahí Y, se oye. Se oye un de gallito allá, estaba saludándonos, un gallito hermoso por allá, atrásito donde su merced estaba. Sí, también acá al lado mío están, entonces, bueno, de oírlos, pero los oigo casi todo el tiempo, como estoy junto a unos árboles grandes, entonces esos cantares me acompañan. Y cuando estoy en el campo, pues mucho más, uno oye los jilgueros, oye eso, diferentes y de pronto, que va a venir una visita, llega un ave y nos avisa de pronto que llega alguno, alguien va a fallecer, digamos que algunas cosas, algo de algunas aves se aprende a saber qué significa, pero lo que yo quisiera saber es qué están diciendo. No sé si me van a entender. Haga de cuenta, hay una ave que de pronto llega y empieza a dar su canto rápido, rápido, rápido. Y uno sabe que eso es como algún conflicto. O de pronto canta así, pues más armonioso y alargado. Y eso, bueno, la tradición de los abuelos dicen que llama la lluvia, o sea que pronto lloverá y sí acontece. Pero quisiera saber qué es lo que están diciendo. ¿Cómo saber? Porque pues igual hay gente que sí sabe
o sea, sabe más que eso, sabe exactamente qué están diciendo, cómo se logra eso. Eso es una cosita que me gustaría saber, que claro, ya ha dado algunas directrices, pero si uno está atento y oigo que cantan, pero ¿qué me están diciendo? No, no su significado, digamos, sino pues están hablando en su lenguaje, pero no les entendemos. Madre, mira, dentro de su ser, como en el dentro del ser de todos los que viven en la esfera, hay un nivel que se llama conectivo. ¿Qué es esto? La conciencia, toda persona, por mala que sea, tiene algo de conciencia. Para estar con cuerpo físico vivo, meneste algo de conciencia. Cuando hay una develación de un cerro, es la activación de esa línea de conciencia en el cuerpo humano. Solo que la develación no significa el despertar total de esa esencia o de ese ser. Es el inicio del despertar y nos toca recapitular, o sea, ganar otra vez los méritos o más bien activar otra vez las facultades que ese ser tiene. Y para eso debemos ser un instrumento adecuado. Entonces, el maestro que nos enseñó y en la práctica que hemos visto, no razone, quédese contemplando sensible, inti, el momento o el mocierto. Y la intuición, que es la conexión de la conciencia con el átomo nous, o sea, el corazón, le va a dar o nos va a dar qué menestemos de ese mensaje para nuestro beneficio. Eso no falla. Lo mismo que cuando el maestro nos enseñó a interpretar los sueños. Dijo, mire, mucha gente quiere un libro para poder develar los sueños que tiene y que alguien se los explique. Dijo, eso es un error porque la gente se va al intelecto y el intelecto tiende a equivocarse al 100%. Entonces, ¿qué deben hacer? Tan pronto se despierten o lleguen al cuerpo físico, su mercedes quédense quietos y empiecen a conectarse con la última, el último recuerdo del sueño o de la experiencia que su mercedes quieren conectar. O sea, conectaron con la línea. Dijo, en ese concierto, pídale a su ser que está ahí adentro, en su corazón, en su conciencia, que le diga y le permite interpretar el significado, y eso no falla. Yo lo practico, eso no falla, mamá. Uno sabe el mensaje insofacto. Hágalo así, verá, mamá. La intuicel, que es la voz de Dios en el nous, en el átomo nous, es muy activo en el taoísta. ¿Por qué? Porque la intuición requiere oxígeno. Y el ventrículo izquierdo, donde está el átomo nous, se llama el traductor de oxígeno del cuerpo. Hay un juez de la ley del karma que mide la cantidad de oxígeno que una persona dejamos entrar al cuerpo. ¿Cómo le parece? Entre más oxígeno hayamos permitido entrar al cuerpo, nos ganamos un gran dharma que se llama longevidad. O sea, que la vida sea más larga, que es la base o la materia prima para que la vida sea eterna. La eterna juventud empieza por una administración adecuada de la juventud que se puede tener en la esfera, que son 120 años de juventud. Esa es la ley de Dharma que tenemos para esta esfera. 120 años de juventud. Entre más oxígeno ingrese al cuerpo, más juventud va a haber y más paciencia vamos a tener. La persona ahogada es impaciente. La persona ahogada es defectuosa por naturaleza. La persona ahogada se enferma fácilmente. La persona que permite mayor ingreso de oxígeno se alienta, se armoniza, se tranquiliza, se pacifica, se despierta. ¿Qué calidad? El oxígeno es gratis. O a su merced le llega cuenta, factura de oxígeno, estimado hermano. Todavía es gratis. En esta esfera que es un planeta cárcel, donde casi todo lo cobran, bendito sea el cielo, todavía no nos cobran el oxígeno. Pero mejor no hablemos muy duro, porque de pronto un gobernante oye y dice, uy, ¿verdad? Sería bueno sacar un impuesto sobre oxígeno para que los estados paguen más. Entonces, a mayor oxígeno, mayor intuicel, madrecita. Qué alegría volverla a ver en la sala, su merced, madre, y llévemele saludos, o sígamele llevando saludos a los mexiquenses allá. Bendita sea, madre, paz y luz, paz inverencial.
Bueno, Gratitud. vamos a darle la oportunidad a otro ser que esté en sala. Bueno, de tanto que ella se conecta, vamos a oír. Hay un ser que levantó la mano. Adelante. Venerable Ubijato dice aquí adelante. Buen día, maestro. Muy buen día, mija, hacía tiempo. No lo veíamos en la sala. Adelante. Gratísima, maestro. Solo quería aportar algo, maestro, y es con respecto a, bueno, una Eva que ella, pues, tenía una conexión o conexión con los animales o anfibienes y contaba como la historia de ella, cómo logró eso, pues, cómo pudo poder entender el idioma de los animales. Entonces ella decía que no era la cabeza la que hablaba, porque pues uno cuando va a hablar, pues a veces, muchas de las veces es con la cabeza. Entonces, o bueno, con la cabeza no es en lo que uno piensa, pues, sino que ella le nació algo del corazón o del corazón y sintió que el corazón se conectó con el corazón de los animales o de los anfibios. Y decía que pues ella tenía, al principio le daba mucho miedo porque ella no, pues no sabía qué estaba pasando. Que una vez estaba como en África y estaba con unos amigos y se había soñado que ella hablaba con los animales. Y que de un momento a otro, entonces ella fue a África y allá estaba un león grandísimo bueno, con su manada y que el león empezó a hablarle, pero que fue al corazón, como ella decía, y que le dijo que por qué estaba preocupada. Entonces ella le dijo que, pues, que no sabía de qué estaba hablando al león, ¿no? Le dijo eso. Entonces le dijo que ella tenía miedo, pero que no iba a preocuparse porque ella había entendido como el secreto, algo así. Entonces ella se volvió comunicadora de animales y hablaba de que había una comunicación muy especial entre el hombre y los animales, igual que las plantas. Y era una comunicación que era directamente del alma, o sea, del alma que es del corazón, y que esa conexión era mucho más como increíble o mágica que muchas de las personas no la tenían, pero que se podía desarrollar cuando se miraba como los animales como la misma humanidad, como si fuera una misma persona que siente, que habla, que experimenta. Entonces hablaba esa señora de eso y que era real y que ella le pasaron muchas experiencias y ella daba cursos de eso, de cómo hablar con los animales, sino que ella ya murió hace poco, pero hablaba de eso, hablaba de como su historia, cómo había sido, cómo había conocido como ese don que ella tenía y que pues tenía como esa formación que tenía que hacerlo al mundo para que se dieran cuenta de que los animales sentían, hablaban y se expresaban. Bueno, maestro, ese era pues lo que en el momento Gratísimas. quería decir, licencia. Muy interesante el porte, mija. Gratitud por su intervención. Así es. Y por favor, salúdeme allá a su mamá y a su cibio, al maestro Arzúdel. Bueno, maestro, gracias. Gracias por Bueno, también a todos. bueno, Omar, con mucho gusto. Vamos a darle la oportunidad a otro ser que levantó la mano para que intervenga. Adelante, le estamos oyendo. Adelante, el ser que desea intervenir
este es el momento o el momento para que hagamos más ameno este diálogo, este estudio sobre la fisiología del ego y de la virtud. Adelante. Voy a intervenir otra vez para decir una experiencia que tuve con, con lo verde, con las plantas. En este caso, el perejil, la espinaca y el caspio, o sea, lo que mal llaman apio. Sentía un malestar en el donde se encuentra la tiroides y como me había salido No. algo. ¿Aló? ¿Va a hablar alguien? Sí, madre, le estamos oyendo. Adelante. Entonces, pues, como había un lío con la EPS y con mis hijos, entonces yo recordé que, pues, que lo verde recupera a la gente rápido. Entonces me licuaba en las sopas, me licuaba las hojas de espinaca, el perejil, claro, claro, de vida Inti desinfectado, el perejil y también el caspio. Ven. Hacía de todo eso A comprar diaria maestro. para cenar. Y eso le quitó el dolor que tenía en la altura de la tiroides y me quitó el malestar ese de desespero que tenía como de ansiedad. Me lo quitó también y pues me subió bastante la hemoglobina. Entonces, es verdad que cuando uno está bajito de magnesio, de hierro, pues uno no practica nada. Medio uno practica o se le olvidan mucho las cosas. Se me olvidó, por ejemplo, que me habían resucitado a mi papá, algo tan importante como eso. Y después que uno sale de eso, y digo, bueno, ¿cómo fue posible que a mí se me olvidara eso? Y bueno, es verdad que la fisiología del ego, pues, influye mucho cuando uno está lejos de la Madre Divina. Ese es un ejemplo vivo que tuve hace aproximadamente 12 liocrones. Y bueno, cada vez que me quiero mejorar de algo, aunque no he dejado a seguir de ese día, no he dejado de consumir el licuado de cuestiones de cosas verdes, licuado de espinaca, licuado de perejil, licuado de berro. El berro me ayudó demasiado. El maestro dice que el que quiera ser berraco que coma berros. Y sí, enseguida eso me fue alentando, eso me fue alentando. En cuestiones de días ya yo era otra persona. En un mes completo ya yo era otra persona. Y yo misma me extrañaba y me decía, pero ¿por qué me había dejado yo tanto? Tenía que ser así. Bueno, total es que yo sí comía cosas crudas, pero no en tal cantidad, no en tal cantidad. Y sí, cuando las sopas quedan bien verdecitas, verdecitas, pero un verde crudo, no un verde porque, no, tiene que ser bien verde. Es muy beneficioso para la salud. Gratísimas, maestro. Sí, madre, ya que su merced lo dice, les quiero compartir o les quiero comunicar esto que también Personality manejamos, y es que la verdad es verde. El verde es un color que vibra entre el chakra cardíaco, corrijo, entre el chakra verbal y el chakra frontal. Más o menos a la altura de la boca vibra el color verde.
Y eso nos invita a entender por qué la verdad se debe expresar por la boca. La verdad es que la mayoría de los estudiantes que buscan la salud y que son esoteristas, y la gente en sí, en términos generales, sabe que lo que llaman la ensalada, que el taoísmo, el maestro nos enseñaron a llamarle la picada de verduras, porque no es una cosa llena de sal, es una picada de verduras, no una salmuera. La picada de verduras, lo que más llaman o llamábamos la ensalada, es muy difícil que una persona se coma 2 platos de ensalada en un sustento o un almuerzo, es muy complejo. Empero, se puede tomar el contenido, el equivalente a 2 platos de picada de verdura o de ensalada, si se hace el zumo. Pero ojo a esto, tomar zumo de cualquier vegetal, a veces el sabor, la riqueza del sabor magnésico y azufral que tienen da un amargo que al principio no es agradable al paladar. Pero si su merced le agrega un poquito de avena en hojuelas y lo mezcla o lo licúa, es delicioso y entra toda la ensalada que queramos darle a los niños o a los adultos, a los viejitos que estén cerca, entra fácil porque sabe más suave. Y personalmente lo practico y me ha dado mejor resultado porque la gente se toma toda la clorofila o todas las verduras por el sabor agradable, porque la gente casi no le gusta comer pica verduras o ensalada, y casi siempre la dejan ahí. Hasta vegetarianos he visto que levantan de la mesa y dejaron la ensalada. Y personalmente, cuando he estado dormido comiendo, he descubierto que a veces la ensalada la deja uno después. Y eso es un lenguaje del ego que uno tiene que estar ahí pendiente porque el ego no quiere que uno lo transforme o lo mute porque él pierde la hegemonía, pierde el poder y él no quiere perder el poder. Pero como son hijos rebeldes que hay que saber educar, nos toca saber cómo nutrirlos para que él pierda el poder del mal y desarrolle el poder del bien. Bueno, vamos a la oportunidad a 2 más seres que hablen algo del tema y terminamos este estudio de hoy. Adelante, estimados hermanos. Les estamos oyendo. Adelante, Galo. Tome la palabra. Maestro, tenía una pregunta. Si bien es cierto, ahorita en su ponencia de la fisiología del ego, estamos develando, viendo cómo quitar el poder a este ego, pues de Alinti, usted nos está haciendo conocer que una es a través de la buena disertación. ¿Qué otro parámetro más se nutre este ego para irle quitando ese poder? Ese sería la pregunta. Y lo otro también quería saber si la vibración también hace que de las personas, como uno vibre, hace que también sea de una u otra forma que alimentemos a este ego. Eso, maestro, gratísimas por todo. Bueno, venerable hermano Galo, en el espacio de la conferencia hoy estuvimos hablando la vibración natural de la Madre Divina en el canto de las aves, en el canto de los grillitos, en el sonido de la lluvia, en el son del viento, que tengamos conciencia para aprovechar eso, porque una cosa es oírlo inconscientemente y otra cosa es captar que dentro del son vienen unas fuentes de energía manásica. La mayoría de los esoteristas creíamos que el maná solo estaba dentro de la aurora, pero el maná se encuentra, como su nombre lo dice, al man, o sea, al hombre. Es el programa que los Elohim, el Padre Jehová, la Madre Divina Aum, o sea, el maestro Aum, que estuvo en el maestro Samael Aum Beor, es la Madre Divina, y la energía Crestos, ellos tres están presentes en las vibraciones que la Madre Natura nos entrega.
solo que debemos tener conciencia. Mire que aquí pasa algo en este lugar donde nos encontramos. Es un área de parcelas o de fincas, como llaman acá, o de asas. Y los vecinos pues no tienen conciencia de que la madre tierra, la madre Gea, es el pedazo de piel que Dios nos prestó para que habitáramos caminando sobre él. O sea, él nos arrulla en su piel. Entonces, a veces empiezan a intoxicar la piel. Y esa intoxicación de la piel o de la tierra es que empiezan a utilizar fertilizantes artificiales, fungicidas, herbicidas, elementos sintéticos que matan un porcentaje de la microbiota natural que trae nuestra madre divina ahí y ellos no saben, los seres humanos no saben o no sabemos, no sabíamos que el que mata a la madre tierra mata su sangre porque manda mensajes de ego a sus propios valores y la persona alimenta más los defectos, sube más los defectos y se enferman. Entonces aquí los vecinos fumigan los cultivos. Pero en esta parcela que Dios nos tiene administrando, por su amor, por su dádiva, no le hemos puesto ningún tipo de fungicida directo. Y llega, los grillitos cantan todo el tiempo, se oyen, si su merced mira de noche, vemos que hay un desfile de luciérnagas y como le llaman aquí, cocuyitos, son unos insectos que producen luz fría hermosísima, y las ranitas cantan bonito. Entonces me fui a la asa o a la finca siguiente y por allá no se oye ni un grillito. Los grillitos saben dónde pueden estar y que no los van a matar. Así pasaba en el templo. Y esto último que van a narrarles contesta un porcentaje de la pregunta que hace Galo para que esta sala quede engalanada por este cierre de diálogo de estudio del ego, de la fisiología del ego, la funcionalidad del ego, cómo funciona, o la virtud también. Entonces, en el templo pasó algo. Los monasterios de la luz se conocen porque hay mucha persecución de las fuerzas de la tierra. Atacan a los pueblos de Dios siempre. Los gobernantes no están de acuerdo con el bien porque son vasallos o empleados del mal en su mayoría, muy pocas excepciones. Y resulta que en el monasterio aparecía el ejército queriéndose meter, óigase bien, sin permiso, sin autorización de los propietarios a, a los territorios, a los terrenos de nuestro monasterio. Como siempre era un territorio grande, el nuestro, o es. Entonces se metía el ejército, a veces los paramilitares, que son lo mismo prácticamente, a veces la guerrilla, a veces cazadores, a veces traficantes del bosque que tumban árboles y depredadores y sacan los árboles clandestinamente y se los roban a los dueños verdaderos. Entonces, el maestro nos mandó a la selva a hacer el maestro es un ser despierto, él nos mandaba, él sabía por dónde habían peligros y dijo, necesito que vayan por el costado sur occidental del templo, un área que se llama ya Puente Guillermo. Váyanse rápido, necesito 3 senos de monjes, o sea, 3 por 14, grupos de 14 monjes por 3. Nos fuimos 42 monjes. Ustedes saben de Cábala qué significa 42. Nos mandó y nos fuimos. Y efectivamente se estaba metiendo un grupo del ejército a escondidas, a hurtadillas, cual bandidos de la tierra, que supuestamente es que están imponiendo el orden, imponen el desorden. Se estaban metiendo por esa área y nosotros fuimos ordenados por el maestro para que fuéramos, porque el maestro despierto sabía lo que estaba pasando y que se querían meter clandestinamente al templo.
Pero ¿qué pasó? Como nosotros vivimos en convivencia con la madre natura en un nivel más alto que los que querían incursionar al templo ilícitamente, nosotros aprendimos el lenguaje de la selva en un porcentaje, algo aprendimos. Y es que los agrivienes nos avisan, ellos avisan. Y resulta que hay un tipo de insectos que en el monte toda la noche conciertan o concertan, hacen un concierto hermoso de noche, porque ellos tienen un programa puesto por los Elohim para reparar órganos internos de los seres vivientes de la selva. Todos los sonidos que Dios ha programado en los insectos tienen un objetivo positivo, 100%. Pero ellos cuando perciben el mal de las personas, ellos entran en silencio porque perciben el peligro a sus propias vidas. Y nosotros sabemos eso o aprendimos eso en el templo en un porcentaje. Entonces nosotros nos ubicamos cerca de unos árboles y nos empezamos a dar cuenta que venían los malandros que llamaban Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque a más o menos 50 metros de distancia se callaron todos los insectos, todos. En cambio, donde nosotros estaban, ellos seguían emitiendo el sonido. Titi, 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 tan bonitos. Ellos con nosotros nos decían, aquí estamos, somos de grupo, somos de la familia, los vamos a proteger, estamos acompañándonos y ustedes también nos protegen. En cambio, más adelante, todos los insectos se callaron y como en la selva, el silencio permite que el sonido natural se oiga. Empezamos a darnos cuenta que venían a qué distancia, porque en la medida en que avanzaban, se callaban los insectos. O sea, es el lenguaje de la madre selva, la madre natura. Cuando los monjes estábamos en atalaya de noche, les puedo jurar ante el Dios vivo que estos testiciertos son reales. Cuando estábamos de atalaya de noche, como los peligros acechan en la selva y como allá nosotros no permitíamos el ingreso de cazadores, entonces aparecían guartinajos, aparecían ositos, osos de anteojos, venados, aparecían bandadas de miquitos silvestres, de marsupiales silvestres, bonitos, adivines hermosísimos que cumplen una función en la selva. Y resulta que ellos tienen el lenguaje de la madre natura y ellos tienen una función especial. Los cazadores como nosotros no los dejamos entrar, ellos intentaban meterse clandestinamente de noche por algunos senderos apartados del monasterio, pero dentro del mismo territorio del monasterio. O sea, ellos se alejaban del centro donde nosotros estábamos y querían meterse por los lados, como hacen los ladrones, envolver, rodear la tierra y andar por ella. Y resulta que se ponían bravos porque nosotros nos dejamos entrar y decían, hermanos, que ustedes no comen carne, déjenos entrar a nosotros, que a nosotros nos gusta esa carnita. Así nos decían los cazadores vecinos. Nos decían, hermano, nosotros les damos alguito, pero déjenos cazar aquí algunas cositas. Entonces nosotros le decíamos, a ver, hermanos, díganos, ¿usted por qué quiere que los dejemos cazar? No, que es que esa carne es rica, esa carne es buena. Hermanos, si es así, si esa carne es buena y rica, sí, ustedes allá tienen carne, ustedes compran en las carnicerías carne, ¿por qué no se comen esa carne? No, es que esa carne está envenenada, ustedes saben que esa carne está enferma. Ah, saben, sí saben que están comiendo veneno y quieren matar los alimentos, los alicérticos, o los antibiencitos o animales que están sin envenenar por la selva, ellos saben, pero no lo hacen por hambre, como les decíamos. Si usted tuviera hambre, hermano, tengo por seguro que nosotros le dejamos que sobreviva porque usted no puede dejarse morir, pero ustedes lo hacen es por gula, hermano, ustedes lo hacen porque les gusta sentir el muerto en la boca, ojalá recién asesinado, y eso es un delito ante Dios porque es falta de amor. Si es por sobrevivencia, que no hay más nada que comer sino un animal, pues eso es lícito, pero es que ustedes tienen toneladas de alimentos y ustedes no los prefieren por quitarle la vida a estos animalitos, hombre, que son nuestros hermanitos aquí. Ellos son nuestros hermanos, somos parte de la familia y nosotros no vamos a dejar que ustedes los maten. No vamos a permitirlo. En este territorio no se permite, es un territorio de paz y ustedes vienen a sembrar la guerra. Los animalitos también sufren, ellos lloran, ellos se asustan y qué tal que le pega un disparo a un venadito chiquito que es el hermanito de otros venaditos que quieren a su hermanito venado.
y su mamá venada y su papá venado lloran y sufren porque les mataron a un hermanito que querían que el retorno fuera completo. Les explicamos a ellos y en medio de la incredulidad y la credulidad a veces entendían y decían, sí, hermano, es que uno es malo. Dijo un día un cazador, es que uno es malo. Lo que ustedes los señores Estados nos dicen es verdad, uno es malo. Se fueron. Les vamos a pedir un permiso que nos presentó aquí una emergencia con un antibiótico y nos toca irlo a ayudar. ¿Listos? Bueno, les agradecemos que hayan estado en la conferencia. Paz y luz, paz inverencial. Hasta pronto.